Muy buen día, chicos. Continuamos con la clase de ciencias sociales. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de la Guerra Fría desde el año 1945 al año 1990. Como siempre, les dejo el video referente a la clase para poder reforzar el tema. Por favor, véanlo. Guerra Fría. ¿Qué entiendo por Guerra Fría? Dice, situación de enfrentamiento ideológico y tensión prebélica que se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XX entre las dos superpotencias surgidas tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. No llega a desembocar el conflicto armado directo, aunque sí se producen enfrentamientos indirectos en territorios de terceros países. Acá tenemos cómo estaba organizado, ¿no? El mundo bipolar, nos dice acá. Estados Unidos por un lado y por otro lado la Unión Soviética. Estados Unidos defendía el liberalismo, el capitalismo o economía de mercado. ¿Y a qué se produce esto? A la ideología política y a la ideología económica. Entonces cada uno de estos tenían un punto de vista distinto, que no llegaban a tener un acuerdo, ¿no? La rivalidad era por eso. En la Unión Soviética era el socialismo, comunismo, socialismo o economía centralmente planificada, nos dice acá. Entonces, las causas más importantes, nos dice, la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos que odiaban ese sistema político. Otra de las causas fue la adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos. Otra causa fue ambos países temían el ataque de uno u otro, ¿no? El presidente americano sentía una aversión personal contra el presidente ruso, Joseph Stalin. Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara la Europea Occidental como base para atacar a la Unión Soviética. Entonces, los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a Europa Occidental como base para atacar a la Unión Soviética. Dice, las consecuencias fueron, las consecuencias de esta Guerra Fría fueron, los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. Otra de las consecuencias es se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Otra de las consecuencias, se llegó hasta los conflictos destructivos de Vietnam y Corea. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Se derribó el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia. Los estados de Báltico y algunas repúblicas exsoviéticas lograron la independencia. América se convirtió en la única superpotencia del mundo. Se derrumbó el comunismo. Todas estas consecuencias trajo la Guerra Fría. Continuamos. En esta diapositiva podemos ver el origen, ¿no? El origen, cómo se originó y de qué fecha o desde cuándo, ¿no? El fin de la Segunda Guerra Mundial no llevó una paz estable en fondo del mundo. Al término de la guerra se hizo patente el antagonismo político, ideológico y económico entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que desembocó en lo que se conoce como la Guerra Fría. O sea, después las consecuencias también de la Segunda Guerra Mundial fue la Guerra Fría, ¿no? Que países no llegaron a un acuerdo, que ya la ambición, yo creo que también entra, ¿no? La economía, la ideología, ¿no? La política también influye demasiado. Entonces, cada país quería seguir creciendo, ¿no? Estados Unidos quería ser solo
una sola potencia. Rusia no quería, no le gustaba la ideología de Estados Unidos y ahí es donde ocurre esta Guerra Fría. Avances tecnológicos, dice. Fibra óptica, dice. Fue ideada por el doctor Narinder Kapani en Londres en 1966. Los cables de cobre fueron sustituidos por estos hilos de cristal del grosor de un cabello. En 1960, el satélite meteorológico, el primero fue TIROS 1, puesto en órbita por Estados Unidos con el objeto de observar los fenómenos meteorológicos que se producen en la atmósfera para poder predecir su comportamiento. O sea, cada uno de estos avances hacía es una competencia en realidad, es como una competencia, ¿no? Cada uno quería seguir y quería seguir dominando, pero wow, cuánta tecnología en esos tiempos, ¿no? Aún nosotros por Sudamérica eso era esto desconocido. A ver, chicos. Acá la bomba atómica. Una bomba atómica es un dispositivo que obtiene una gran cantidad de energía explosiva con reacciones nucleares. Su funcionamiento se basa en provocar una reacción nuclear en cadena descontrolada. Se encuentra entre las denominadas armas de destrucción masivas y su explosión produce una distintiva nube en forma de hongo. La bomba atómica fue desarrollada por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial gracias al proyecto de Manhattan y es el único país que ha hecho uso de ella en combate en 1945 contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Acá tenemos otra diapositiva, dice funcionamientos de la bomba atómica. Su procedimiento se basa en la fisión de un núcleo pesado en el elemento más ligero mediante el bombardeo de neutrones que, al impactar en dicho material, provocan una reacción nuclear en cadena. En esta diapositiva podemos el fin de la Guerra Fría. ¿Cuándo llega al final la Guerra Fría? ¿Cuándo se termina todo esto? Con la disolución de la Unión Soviética y la desaparición del bloque socialista, estos países comenzaron a abrirse al comercio con Europa y con el resto del mundo. La caída del muro de Berlín representaba el final de la Guerra Fría, aunque esto no significa el final de todos los conflictos, tales como el destino de los arsenales soviéticos, el peligro de la China comunista, la amenaza de Corea del Norte y la intensificación del bloqueo a Cuba. Bueno chicos, ese material espero les tiene que servir. Lo necesito que copien por favor en sus cuadernos y nos vemos en la próxima clase.